Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de hoy: agrávese la servidumbre sobre ellos. La lectura está en Éxodo 5, del 1 al 14. Agrávese la servidumbre. Esto habla de una reacción, de una respuesta que recibió Moisés y Aarón cuando se presentaron donde Moisés en respuesta al llamado de Dios. Muchas veces nos disponemos a hacer la voluntad de Dios y recibimos dificultades. La palabra de Dios dice que cuando Abraham llegó a la tierra prometida, había hambre. Es decir, muchas veces el llamado de Dios está acompañado de una dificultad. Es que todo ataque muchas veces recibe un contraataque. Ninguna nación se ha independizado de otra que lo oprime sin que antes haya una batalla que librar. Hay un viejo himno cristiano que dice: después de la batalla, Dios nos coronará. Alguien también dijo: no hay corona sin cruz. Y muchas personas se nos ha enseñado una vida de telenovela, donde los actores viven una vida de ensueño y no se enfrentan a las dificultades del día a día. Esa no es la realidad en el mundo físico y mucho menos en el mundo espiritual. Esto es lo que aprendemos de la historia de hoy. El Señor nos recuerda el mandato que le dio a Moisés: Faraón no querrá dejar ir a mi pueblo, pero yo mostraré mis señales delante de él. Esto significa sencillamente que las aflicciones, como dice la palabra de Dios, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las dificultades, cuando son bajo la voluntad de Dios, lo único que producen en nosotros es un mayor peso de gloria. Y en la lectura de hoy, Éxodo 5:1 nos dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aleluya y aleluya. Ellos eran un pueblo esclavo. Lo único que hacían desde su nacimiento era servir, ser esclavo de Faraón. Faraón era considerado Dios encarnado. Y entonces, aparte de eso, ellos tenían una serie de dioses. Cada una de las 10 plagas fue un ataque contra cada uno de esos 10 dioses que tenían los egipcios. Era básicamente un enfrentamiento entre el dios Faraón y sus semidioses contra el Dios del cielo. Aleluya. Dice la palabra de Dios: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Esa palabra tiene un recuerdo muy grato para cada uno de nosotros en la Iglesia Evangélica El Renuevo, porque cuando de manera maravillosa Dios nos entregó el solar, usamos todos nuestros ahorros para comprar aquel solar, pero de repente teníamos el solar y ahora faltaba el dinero para construir la iglesia. ¿Y saben qué hicimos? Fiesta en el desierto. Amén. Proclamamos un gran servicio en el solar y dijimos: vamos a hacer fiesta en el desierto. Ya tenemos el solar, Dios va a proveer para construir su casa. Y fuimos todos e hicimos un gran servicio, glorioso. Fiesta en el desierto. Recuerdo que mientras alabábamos y tocábamos el shofar y se ministraba, y hermano, usted no puede imaginarse la alegría que teníamos, porque antes estábamos en un lugar donde pagábamos 75,000 pesos, en un lugar ya que no era estrecho, y la señora ya no necesitamos lugar, necesitamos local, y de repente Dios provee ese solar maravilloso. Así que no teníamos techo, pero estábamos como cubiertos con las nubes del cielo como techo. Y en un momento empezó a llover y la lluvia no detuvo, fue como una bendición. Y recuerdo que bajo la lluvia danzábamos en aquel lugar. Y de alguna manera Dios abrió los cielos y pudimos construir nuestro templo. A Dios sea la gloria.
Así que si tú estás tal vez enfrentando algunas dificultades en medio de tu desierto, Dios te dice, prepárate para que me celebre fiesta, aleluya, en el medio de tu desierto. Dice la palabra de Dios en el verso 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Como le decía, esto se trataba de una batalla entre dos dioses. Alguien que se creía Dios, que podía tomar sus propias decisiones y afectar al pueblo de Dios, contra el Dios del cielo y de la tierra. Aleluya. Es fácil ver quién tendrá la victoria. Cuando leemos el relato de los hechos maravillosos de Dios en el pasado, es fácil ver que la oposición, que Goliat, que los filisteos no son fuerza contra Jehová. Sin embargo, hoy nosotros que estamos, y a veces nos preguntamos, ¿y cómo es que Israel dudó del poder de Dios? Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Hoy que estamos en medio de la dificultad, vemos como imposible, como difícil salir de ciertas dificultades, de ciertos procesos. Pero mañana, cuando miremos atrás, nos vamos a reír y vamos a preguntarnos cómo es que dudamos de la mano del Dios Todopoderoso. Es bueno que sepamos que las batallas siempre vendrán, que las victorias siempre vendrán acompañadas de algún grado de dificultad, de algún grado de sacrificio. Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Confiad, dice la palabra. Dice también, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Continúa la palabra diciendo en el verso 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan y ellos recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Esto se llama el espíritu de Faraón. Faraón, el sistema del mundo, cree que para ir a la casa de Dios, que para servirle a Dios, el tiempo de servirle a Dios es el tiempo en que estamos ociosos, que no tenemos otra cosa que hacer cuando nos sobra el tiempo. Eso es lo que cree el Faraón. Pero a Dios se le da la primicia, a Dios se le da nuestro mejor tiempo, nuestra mejor adoración. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no se le da sobra como le llevó Caín, se le lleva lo mejor. Aleluya. Cuando uno lee el relato de la ofrenda de Caín y Abel, vemos que Abel llevó lo escogido, su tiempo escogido, su mejor alabanza, su mejor adoración. Muchas veces ese mismo sistema nos engaña a nosotros. Ya no hay un Faraón físico, pero el mismo espíritu que operaba en Faraón se llama Satanás. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y ese mismo Faraón opera muchas veces en nuestra mente, haciéndonos llegar tarde al servicio de la iglesia, haciéndonos llegar con una mentalidad de ocio, que aunque estemos allí, realmente estamos en otro lugar en nuestra mente, o estamos cumpliendo con dejadez. No tengo tiempo para las cosas de Dios. Pero la lectura de hoy nos enseña que esa es una mentira de Satanás. A Dios no le damos el tiempo de ocio, a Dios le damos nuestro mejor tiempo. Dice la palabra de Dios que Faraón agravó la servidumbre, que
En vez de darle la paja que antes le daba, ahora ellos tenían que ir a recoger rastrojos en el pueblo. Y aquí está el detalle. Una de las maneras como Faraón esclaviza a los hijos de Dios es haciéndole comer paja, dándole tareas que le impidan servir a Dios. Si tú te encuentras hoy en ese tipo de dificultad, opresión, ya sea laboral, familiar, mental, es tiempo de que hoy levantes tu mano y le diga al Señor: me liberto en el nombre de Jesús de toda carga, de toda opresión de Faraón, de toda distracción que me mantiene haciendo ladrillo como esclavo. Y yo no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Dice la palabra en el verso 9: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo, diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros recogéis la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestras tareas. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Todopoderoso, confieso que he perdido la fe y me he quejado contra ti por la mirada de incomprensión de los demás. Ayúdame en mi debilidad, Señor. No dejaré de confiar en ti, aunque por cumplir tu palabra debe enfrentar una prueba mayor. Haré lo que a ti te agrada, Señor, como pueblo santo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, familia. Me quedó la palabra fiesta en el desierto cuando decía el pastor, porque a veces en los momentos de la vida, cuando más cerca está la victoria, entonces las pruebas arrecian, los problemas arrecian. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que saber que nuestra victoria está cerca y confiar sin desmayar y seguir en obediencia al Señor, hacer fiesta en el desierto, alabar al Señor en medio de la prueba, cantar al Señor para que se rompan las cadenas y glorificar su nombre, como hicieron Pablo y Silas, que a pesar de haber sido torturados tan fuertemente y estar presos, ellos no dejaron de confiar en el Dios de Israel y alabaron al Señor con gran voz, que las cadenas se rompieron. Si te está arreciando los problemas, si te sientes en gran opresión ahora que le estás sirviendo al Señor, pues ahora como veas fiesta en el desierto, alaba al Señor. Amén. Declara fiesta en el desierto, porque cerca está tu victoria. No desmayes. Dios te bendiga, Dios te guarde.